platicar de lo que pasó, de lo que está ocurriendo. Hemos invitado al ingeniero civil Fernando López Bernal. Él es consejero en el Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo, experto en temas hidráulicos, ha sido profesor en la Universidad de Sonora en estas materias, y además me dice Óscar hace rato que los ingenieros lo consultan cuando quieren validar sus números y sus cuentas, y que es el primero que consultan a Fernando López Bernal. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta crisis que reventó esta semana? Bueno, lo que posiblemente pasó es que hubo por ahí algún mantenimiento en lo que es el reservorio, y eso hizo que el gasto que llega a la planta potabilizadora de Piedra Bola bajó un poco, y eso originó que las colonias del sur principalmente son las que tuvieron el problema, pero el problema persiste en el área norte y la norponiente, porque no hay una infraestructura adecuada para poder hacer llegar el agua desde las zonas de captaciones, llevarla directamente hasta el norte. Sí se lleva a través de tuberías que no son adecuadas, pero se requiere una línea de conducción o alguna infraestructura, como es el caso del ramal norte, para poder lograr abastecer la demanda de la zona norte y principalmente la norponiente, ¿no? Sí. El reservorio es donde llega el agua del acueducto Independencia. Es correcto. Ahí hubo un mantenimiento que emprendió la autoridad estatal. Es probable que eso haya sucedido. Y bajó entonces el suministro de agua del acueducto. Bueno, el del agua que llega a la planta potabilizadora. Sí, bien. A la planta potabilizadora. Entonces bajó la cantidad de agua que provee el acueducto Independencia o de esa fuente, pues. O sea, el acueducto Independencia se divide en dos ramales, el ramal norte que está en proyecto y el ramal sur, sí, que ese sí está concretado, sí está construido, y el ramal sur lleva el agua al reservorio, y del reservorio se reenvía a la planta potabilizadora que está en la Piedra Bola, y de ahí se surte lo que es la parte sur principalmente y el centro de la ciudad. Ahí pasó eso de que bajó el suministro. Ahí es probable que haya fallado. Y por eso la falta en el sur de la ciudad. Es correcto. Ahora, pero toda esta problemática empezó en el norte hace 2 semanas. En el norte hace 2 semanas hizo crisis el Día del Padre, el domingo pasado. Ahí no es el agua del acueducto, son otras fuentes de abastecimiento. Sí, son otras fuentes de abastecimiento, pero sin embargo el problema principal de la ciudad, y más que se va a recrudecer en el área norte por las temperaturas. Sí. Y como es un poco difícil que la infraestructura existente pueda llevar el abastecimiento o la demanda que requiere el norte, es por eso que se presentan esas fallas. Entonces, siempre va a suceder en cuanto la temperatura empiece a aumentar a grado extremo, van a ocurrir ese tipo de fallas. No se va a poder cumplir con la demanda, sí, porque no se tiene infraestructura. Es por eso que el organismo operador requiere de una línea de conducción o de una infraestructura para poder hacer llegar el agua que llega a las fuentes de captación, en este caso principalmente el Novillo, el acueducto del Novillo, y reenviarla a una planta potabilizadora que está en proyecto, no está terminada en el norte, que tiene la misma capacidad de la Piedra Bola. Sí. Y existe un tanque. Entonces, mediante esa infraestructura se va a poder abastecer la demanda de la parte norte y la parte norponiente, porque esa sería la infraestructura más correcta o más adecuada para poder hacer llegar el agua desde el sur o el centro hacia el norte. Pero en 2014 la Semarnat no autorizó el manifiesto de impacto ambiental al proyecto del ramal norte, y desde 2014 está suspendida la obra. ¿Cuál es el estatus actual del ramal norte, ingeniero? Es correcto. Ahorita lo que hay que salvar son los proyectos o el manifiesto de impacto ambiental y el cambio de suelo, que es lo primero que se debe de hacer. El acueducto del Novillo originalmente se proyectó para un volumen de 75 hectómetros cúbicos o 75 millones de metros cúbicos al año, de los cuales únicamente se autorizaron 64. Sí. O se justificaron 64 y quedaron 11 por justificar, ya sea que por cambio de suelo, en lugar de que sea para uso agrícola, sea para consumo humano. Eso no se ha hecho. Entonces, de esos 64 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos, únicamente la Conagua autorizó 30.
Sí. Entonces ahorita quedarían 34 millones de metros cúbicos por ejercer, que serían los que puede conducir el ramal norte hacia el norte y el norponiente de la ciudad. Por eso sonaron los tambores de guerra en el sur del estado, en Cajeme, ¿no? Es probable que ellos estén pensando pues que le van a extraer más agua, pero en realidad es el agua que la misma Conagua autorizó. O sea, la Conagua autorizó 64 millones de metros cúbicos. Ahorita Agua de Hermosillo consume 30. 30, o sea, la Conagua le autorizó de los 64 a que sacara del novillo únicamente 30. Para el ramal sur. Pues se está utilizando para el ramal sur. Entonces falta los otros 34 para el ramal norte. Para el ramal norte. Exacto. Ahora, ¿por qué no dio la Semarnat el manifiesto de impacto ambiental al ramal norte en 2014? ¿Por qué suspendió la obra? Es probable que no se haya cumplido con algunas condicionantes que solicitaba Semarnat, sí, pero eso es salvable, ¿no? O sea, tanto el cambio de suelo como el manifiesto de impacto ambiental, siguiendo los trámites normales, los va a conseguir muy bien el municipio. ¿Qué trazo tiene el ramal norte? Es decir, esta obra, ¿qué trazo? El trazo tiene más o menos, empieza exactamente el entronque de la carretera Hermosillo-Zaguaripa y la carretera que va a la Mesa del Seri, ahí inicia el ramal norte, y 19 kilómetros, siguiendo más o menos por el libramiento de la carretera del SCT, se llega a lo que es la planta potabilizadora. ¿Que está al 80% esa planta? La planta debe estar al 80% y el ramal norte debe andar alrededor del 50%. O sea, ya hay tubería enterrada del ramal norte. Ya hay tubería enterrada alrededor del 50%. Falta hacer algunos cruces en dos arroyos, en dos corrientes superficiales. Un arroyo y otra que es la del río Sonora. Sí. Se cruza por ahí el ramal norte. Sí. Llegando el ramal norte en la potabilizadora y el tanque de almacenamiento del norte, faltaría por recorrer 1.6 kilómetros para conectar el ramal norte al entronque del Boulevard Progreso y el Morelos. Ahí se conectaría y ahí enviaría el agua hacia el norte y el norponiente de la Además ciudad. De la falta de manifiesto de impacto ambiental por parte de este proyecto de ramal norte, ¿hay algún otro trámite que carezca este proyecto ahorita en este momento? Bueno, el otro trámite que tiene que hacer ante Semarnat es el cambio de suelo forestal, que eso habría que conseguir primero la aprobación, la autorización del manifiesto de impacto ambiental y posteriormente seguir con el trámite del cambio de suelo. Eso lo tiene que hacer el gobierno del estado, porque el ramal norte es del gobierno del estado, la infraestructura, La ¿no? infraestructura sí, pero en este caso, si el municipio quiere apoyar, el municipio lo puede hacer o a través de terceros, como se ha manejado, que posible se maneje a través de la IP. Entonces, ellos, si manejan el manifiesto de impacto ambiental, lo pueden manejar localmente, mientras que si lo maneja directamente el municipio o una entidad del gobierno, tendrían que manejarlo en la Ciudad de México. Sí. Entonces, estamos platicando con el ingeniero Fernando López Bernal, especialista en temas hidráulicos. Le han llamado acuaférico. Es la misma, ¿no? No. ¿Es otra cosa el acuaférico? Es otra cosa. El acuaférico sería que existiera un anillo perimetral por toda la ciudad. Es otra cosa, es otro proyecto. Eso es otro proyecto. Ese es otro proyecto que ahorita no está contemplado. O sea, la alcaldesa cuando habla de acuaférico no es necesariamente continuar con el ramal norte. No, porque el acuaférico tendría alrededor de unos 60 kilómetros mínimo. Sí. Habría que hacer un anillo perimetral y eso costaría por lo menos de 1,000 a 2,000 millones de pesos. O sea, estaríamos hablando de una obra monumental. O sea, ahorita de lo que se está hablando es del ramal norte. Del ramal norte. Que es la obra adecuada para hacer llegar el agua a los pobladores de la zona norte y norponiente. Sí, pero la alcaldesa habla de un acuaférico de 264 millones de pesos. Bueno, cuando originalmente hizo el presupuesto del ramal norte, en el año de 2010-2011 andaba alrededor de la inversión de 135 millones de pesos. Sí. Entonces ahorita se habla que anda alrededor de los 260, 280, más o menos aproximadamente. Ese dato yo lo desconozco, pero yo se lo oí en alguna entrevista a la alcaldesa de a lo mejor es un problema de semántica, ¿no? O sea, dirían, o sea, más bien le están llamando, al ramal norte le están llamando acuaférico. Es probable, puede formar parte del acuaférico. Porque ramal norte, se vincula el nombre de ramal norte con corrupción. Por lo que pasó en el sexenio de Guillermo Padres y por lo que pasó en el sexenio de López Caballero, que se
pues trascendió que habría corrupción en ese proyecto. Bueno, mira, el ramal norte originalmente no es el que se contempla ahorita. Sí. Originalmente se contemplaba que el ramal norte subiera hasta casi la Caseta y luego bajara para contemplar el desarrollo más a futuro. Ahora lo que se está haciendo es llevarlo más o menos a la prolongación del Boulevard Progreso y entroncarlo con la carretera número 15 o Boulevard Enrique Mazón. Ahí empezaría, que es donde está aquella famosa llantera que nunca se construyó, bueno, que se construyó y nunca operó. Más o menos ahí es donde el ramal norte giraría hacia el poniente. Sí, pero es necesaria esta obra para resolver la problemática en el norte de la ciudad. Totalmente. Es la obra que necesita Hermosillo para poder cumplir las demandas y las exigencias de abastecimiento de los moradores o los habitantes de la parte norte y principalmente norponiente. ¿Y qué aspirinas puede, digamos, que suministrar el organismo operador Fernando López Bernal en tanto se autoriza, se consigue el presupuesto, consiguen el manifiesto de impacto ambiental, logran el cambio de uso de suelo y todo este trámite que pues puede tardar meses e inclusive se puede ir todo este año en esto, en trámites? Claro. y quizás hasta el otro empiece la construcción o la continuación del ramal norte? ¿Qué aspirinas puede implementar el organismo operador para que no haya problemáticas como las que vivimos en las últimas 2 semanas? Mira, para empezar, los equipos de los pozos no tendrían que fallar. Sí. En segundo lugar, la infraestructura, como te comentaba, no es la adecuada. Se sigue utilizando y además cuesta mucho porque hay que rebombear el agua por diámetros que son demasiado pequeños para el volumen que hay que transportar. Y el siguiente paso sería suministrar el déficit que se tenga mediante pipas, por lo pronto. Sí. No hay otra forma. Pipas que no fallen los pozos. Que no fallen los pozos para seguir suministrando por lo menos la máxima capacidad que la infraestructura actual pueda llevar el agua desde la zona centro hasta la parte norte más alejada. Victoria Olavarrieta, la directora de Agua de Hermosillo, dice que con las altas temperaturas hay apagones de la Comisión Federal de Electricidad porque sube el consumo en Hermosillo y de repente truena el sistema eléctrico de la ciudad y un apagón es como que pues una estocada para el organismo operador. El principal problema de la ciudad son los famosos gastos pico. Sí. O sea, en verano se incrementa hasta en un 50% la demanda. O sea, el abastecimiento de la ciudad para invierno está garantizado. Sí. Sin embargo, en verano y bajo temperaturas extremas, esto aumenta pues un 50%. Por ejemplo, en gastos normales de invierno, con una producción de 3.000 litros por segundo es más que suficiente para abastecer la ciudad. Pero en verano la demanda sube hasta 4.500 o 4.550. Entonces estamos hablando de un 50% más que tenemos que tener preparadas sin ninguna contingencia para poder abastecer la demanda que requiere la ciudad. Sí. Pues le agradezco mucho, Fernando López Bernal, este análisis que nos ofreció y estos datos que nos compartió y esta manera tan didáctica con la que nos expuso la problemática de agua de Hermosillo. Nos queda muy claro lo que está pasando. Muchas gracias, muy amable. Lo estaremos invitando frecuentemente si usted está... Gracias, como no, con mucho gusto. En disponibilidad de venir con Seguro nosotros. Seguro que sí. Muy gracias. Amable, Juan Carlos.